Poder obtener buenos rendimientos con calidad en el cultivo de trigo y cebada es el principal objetivo de cualquier empresa agrícola, pero para poder prepararse estratégicamente en un año con perfiles con buenas condiciones de humedad, entrevistamos a continuación desde el Simposio de Cereales al doctor Daniel Miralles, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, quien nos presenta las claves para poder lograr estos objetivos basado en el análisis de suelo, una correcta nutrición y sobre todo la aplicación del conocimiento en el lote. Con una estimación de 5,5 millones de hectáreas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires calcula un incremento de casi 8% en el área del trigo. Daniel Miralles repasa cómo debería ser la toma de decisiones para apuntar a rendimiento o calidad. Ese dilema rendimiento y calidad ya es eterno, prácticamente hace muchos años que lo venimos discutiendo, pero lo bueno es que cada vez hay más información para tomar decisiones. Y en esta etapa en particular tenemos una relación insumo-producto muy interesante, lo que hace que se revierta esa tendencia que veníamos teniendo en los últimos años de trigos baratos, entre comillas, lo que nos llevó a tener trigos de baja calidad. Incluso hasta llegamos a dudar, me han consultado si era un problema de genética. No es ningún problema de genética. Argentina tiene excelente genética en todos los grupos de calidad y hoy tenemos información y podemos conciliar de alguna manera los requerimientos del productor. Entonces hoy tenemos cultivares de grupos de calidad industrial de excelente calidad, intermedios y de menor calidad industrial, por un lado. Por otro lado, uno podría preguntarse si la calidad, como calidad, es calidad industrial exclusivamente. La calidad es muy amplia. La calidad para muchos traders de grano es proteína exclusivamente. Entonces, mientras la calidad hablemos de proteína, en ese rango de grupo de calidad la podemos manejar con manejo del nitrógeno, de la nutrición, y eso podemos tener en cualquiera de los tres grupos de calidad hoy un contenido de proteína que nos asegure un precio por arriba de lo que marca el estándar. Si hablamos de calidad industrial, donde tenemos que hablar de parámetros de alveograma, de farinograma, estabilidad de masa, EW, el índice de calidad triguero por el que se evalúan los cultivares en Argentina para su inscripción, ya ahí tenemos que mirar, por ejemplo, un convenio con un molinero, qué cultivar queremos producir para que sea aceptado por la industria molinera. Básicamente esas son las dos vías que un productor puede estar mirando para ver qué es lo que pretende de un cultivar con calidad, proteína o algo un poco más elaborado que son los parámetros de calidad industrial. Daniel, y según la calidad productiva de cada ambiente, ¿cómo haga la elección de grupos para obtener equilibrio entre el rendimiento y la calidad? En general, siempre los grupos de mejor calidad o clasificados como los llamados grupos 1 de calidad para el INASE, y que uno lo puede consultar en la página del INASE, donde la clasificación la hace el Comité Asesor de Cereales de Invierno, que luego aconseja a la CONACE, y ahí tiene un listado muy amplio, yo mostré aquí en la charla. Uno puede mirar esos materiales y va a encontrar en general, en promedio, un delta de rendimiento en general que va a favor de aquellos grupos 2 o grupos 3 con respecto a los grupos 1. La pregunta es si ese delta de rendimiento se mantiene en ambientes de bajo potencial o ambientes de alto potencial. Es muy claro que en ambientes de alto potencial, en la zona que estamos aquí, en el sudeste, podemos encontrar trigos de 7.000, 8.000, 9.000 kilos en la zona costera, Necochea. Es muy claro el delta de diferencia. Cuando me voy a rendimientos de menos de 3.000 kilos, ahí las brechas tienden a acortarse, entonces uno debería hacer los cálculos de qué es lo que pretende en función de lo que quiere vender. Si ese mayor rendimiento con flete, tiene un mayor flete, el mayor rendimiento, eso hay que tenerlo en cuenta, paga ese mayor rendimiento la reducción en calidad industrial, si es lo que el molinero ha llegado a acordar con el productor, si eso lo paga en función de tener un grupo 1 que pierda un potencial de rendimiento. Y la brecha en estos ambientes está entre 700 a 1.000 y pico de kilos de diferencia. A medida que me voy a ambientes de menor potencial, esa brecha en kilos se va reduciendo. Equilibrio en la nutrición es clave para apuntar a trigos de calidad. Que hace un análisis de suelo, nitrógeno, fósforo, azufre, los nutrientes que considere que están en deficiencia o que sospeche que están en deficiencia, y sobre esa base tiene que calcular cuánto es el rendimiento que espera de ese material. Con ese rendimiento y un valor de conversión, el famoso valor B, es decir, cuántos kilos de nitrógeno le aplico por tonelada de grano, estamos manejando valores entre 30 y 35 kilos de N por tonelada aproximadamente.
Con ese valor calcula la demanda. Eso es la cantidad de nitrógeno que el cultivo se va a llevar. Del otro lado de la ecuación, del otro lado de esa demanda está la oferta, que es cuánto nitrógeno el suelo va a tener por el análisis de suelo y su eficiencia de recuperación de ese nitrógeno, que normalmente manejamos entre un 75-80%. Y a eso, si tiene un valor aproximado de carbono o de materia orgánica, hasta podría calcular un aporte de mineralización. En definitiva, tiene la demanda, esa demanda le va a dar la cantidad de nitrógeno que el cultivo se lleva y esa demanda la tiene que restar a lo que viene de mineralización, a lo que viene de nitrógeno de suelo y afectarla por la eficiencia. Ese es el modelo más básico. Una vez que tiene eso, tiene dos caminos: o aplica a la siembra o lo divide. Y esa ya es una decisión propia del productor en función del riesgo que quiere tomar. Y en este escenario podemos llegar a estudiar cuál es la movilidad de los nutrientes, sobre todo el nitrógeno, con falta o exceso de agua. Si uno parte con una cantidad de agua escasa en el suelo, es muy probable que todo ese nitrógeno que agregue corra riesgo de no poder recuperarlo, porque la vehiculización de nitratos es a partir del agua del suelo. Entonces, en esos casos tal vez convenga asegurar una cantidad de nitrógeno hasta 1, 2 nudos, 3 nudos y a partir de ahí dividir dosis. Si tiene todo el agua a la siembra, y tal vez pueda aplicar todo ese nitrógeno e independizarse del riesgo de dividir. Obviamente que dividir la dosis, aún en una buena situación de agua en el suelo o con perspectiva de napa, lo que va a asegurar que el nitrógeno que ponga después vaya casi seguramente a calidad, lo que le va a asegurar la calidad. Entonces, en ese esquema, aún teniendo agua en el suelo, debe tomar la decisión si va a aplicar todo ese nitrógeno a la siembra o si lo va a dividir para asegurar luego que buena parte de ese nitrógeno vaya a calidad. Es importante recordar que a medida que el nitrógeno se va poniendo a lo largo del ciclo del cultivo, a medida que lo particiona ese nitrógeno, más chance de llevarlo a calidad. Lo importante es no restringir rendimiento, justamente, pero sí particionar para asegurar un contenido de proteína importante en el grano. Miralles repasa las claves para la fertilización de los grupos 1 y 2. El grupo 1, en general, como tengo una pequeña restricción, o depende de donde esté parado, de brecha de penalización al rendimiento, es muy probable que ese valor B que tenga que usar es un valor tal vez un poco más bajo que en un grupo 2 o un grupo 3. Cuanto más potencial de rendimiento tenga, el contenido de nitrógeno se me va a diluir. Entonces, es muy frecuente que ocurra que en los grupos de mayor potencialidad o en los lotes de alta potencialidad me convenga dividir, porque tengo una demanda, ese primer término que habíamos hablado antes, muy importante de nitrógeno. Entonces, para evitar tener ese riesgo de tener todo el nitrógeno a la siembra y que pueda correr riesgo de lavado, aún metiéndolo en el suelo, que a veces ya es complicado incorporarlo, en esas situaciones seguramente me conviene dividir. En los grupos de menor potencial y de buena calidad, en general aseguro un contenido de proteína si le pegué correctamente al nitrógeno, si no, tengo que dividir. ¿Puede un grupo 2 pegarse a un grupo 1? Sí puede. Los grupos 2 pueden moverse hasta la parte inicial de calidad de un grupo 1. ¿Puede un grupo 3 llegar a un grupo 1? Difícilmente, muy difícilmente. Eso es lo que tiene que tener en cuenta.